¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la inteligencia. Pero no la inteligencia, es decir, lo que pasa es que hay conceptos nuevos en la psicología que hablan de las múltiples inteligencias que conforman a una persona. La suma de todas ellas o el equilibrio entre todas ellas hacen que esta persona pueda o no relacionarse mejor con otros, lograr éxitos sociales, laborales, familiares, en fin, ¿no? Me adelanto un poco y digo a veces barbaridades. Estoy con Yesenia González, que es psicóloga, para hablar acerca de justamente una de estas inteligencias, que es la inteligencia emocional. Yo le decía antes de empezar el programa que me parece que muy poco valorada la inteligencia emocional. Si quiere empezamos definiendo inteligencia como tal. Inteligencia como tal son esas capacidades, habilidades y talentos que algunas veces tenemos innatos y otros se van construyendo a partir de la experiencia. Ya la inteligencia emocional realmente es uno de los temas que no valoramos en el día a día y de los más importantes, porque tiene que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con asertividad, tiene que ver con esa capacidad de poner límites, de decir no y con nuestra autoestima. Es tan importante la inteligencia emocional porque nos da como resultado nuestra imagen social. Muy poco cuidamos de nuestra imagen social, y cuidar de nuestra imagen social no implica que vamos a tener máscaras, no implica que vamos a engañar y mostrar una persona que no somos, pero sí vamos a decidir qué quiero que la otra persona conozca de mi vida. A veces creemos que ser inteligente emocionalmente es ser muy complaciente. Hay muchas creencias alrededor del tema. Si soy inteligente emocionalmente, me voy a posicionar bien porque voy a ser complaciente y voy a lograr mi objetivo. Este camino se puede lograr, pero más que inteligencia emocional se puede llamar manipulación. Porque entonces estoy avanzando hacia complacer a otras personas, haciendo lo que a mí no me parece y lo que no estoy de acuerdo con el fin de tener algún beneficio. Ok, voy a regresar un poquito el cassette. La imagen social. ¿La imagen social es quién soy o es cómo me ven? La imagen social se construye desde esa retroalimentación. Podemos empezar evaluando cómo me tratan cuando entro a un lugar. Si yo entro a un supermercado, ¿cómo soy tratada? ¿Cómo soy vista? Desde el vestuario, desde el peinado, desde la ropa, los artículos que uso, la forma en que me maquillo, los gestos que hago, la posición corporal. Según nuestra posición corporal ya podemos tener una imagen social. Si yo entro a un supermercado encorvada, pueden decir, bueno, es una anciana y encorvada y voy con todas mis canas, mis lentes, es una anciana, necesita ayuda. Le vamos a facilitar el carrito eléctrico. Facilitemos el carrito. Si yo entro maquillada, con otro tipo de vestuario y voy firme, porque mi corporalidad comunica y es algo que no cuidamos en la imagen social. ¿Qué estoy comunicando con la forma en que camino, con el tono de voz que uso, si hablo rápido, si hablo lento? Es como las primeras preguntas para la imagen social. Probablemente dicen, no, es una persona trabajadora. Bueno, ni siquiera necesitamos abrirle la puerta porque ella lo puede hacer. Entonces, a partir de todos estos detalles, desde nuestra corporalidad, nuestro vestuario, nuestra entonación, la forma en que hablamos, las prisas que tenemos o lo pausado que llevamos la vida, cómo organizamos nuestro día a día, cómo es nuestro plan de vida, ya todo eso conforma nuestra imagen social, pero también las reacciones que tienen las otras personas. Y eso no es de alguna manera poner máscaras, digamos, a ver, me visto bien, ando erguido, camino firme, para que la gente crea que soy tal cosa. Al final de cuentas viene siendo como una máscara. Tiene que ser muy coherente con quién sos. Tiene que ser muy coherente con tu personalidad, con tus talentos y hacia dónde van tus objetivos.
y las etapas de vida. La imagen social tiene mucho que ver. Si sos una mamá y tenés hijos, pues es más lógico que andes con tenis, que andes con una mochila. No vas a andar, digamos, maquillada y con tacones y corriendo detrás de los niños. Si sos un papá que trabajas en una área de construcción, es más lógico que andes con unas botas y no que andes con unos zapatitos nítidos. Entonces, no tenemos que mostrar lo que no somos, pero sí tenemos que marcar nuestra imagen social. ¿Quién soy en este momento, según esta etapa de vida? Eso es inteligencia emocional, porque según quién soy y cómo me siento y cómo me veo, voy a proyectar una imagen social y esa va a ser la respuesta que voy a tener de los demás. Pero a veces hay grandes incoherencias, no solamente entre cómo me veo físicamente, que es la imagen, sino también cómo me expreso y cómo me comunico con las otras personas. Entonces tiene que haber esta revisión a nivel personal, y ahí es donde viene la psicología. Y es tan importante tomar en cuenta todo lo que son los diarios terapéuticos, registrar hoy cómo me vi, hoy cómo me sentí, qué interpretación tengo de los demás, qué lectura dejé en a otras personas de quién soy, porque a lo mejor de repente soy una persona muy tímida, pero quiero aparentar ser una persona extrovertida. Y no lo soy. Entonces ahí entro en todo el grupo ya de trastornos que pueden ser ansiedad, depresión, estrés, lo que es el síndrome de Burnout. Este es como el primer pasito. Si yo quiero formarme como una persona con una alta inteligencia emocional, que se escucha súper elegante la frase, tengo que ser coherente. Pero no tiene que ver con el que dirán. Ahí está el detalle. Si yo me enfoco en voy a formar una imagen que los demás quieren ver, entonces ahí entro más bien al grupo de trastornos. Si yo pongo atención al qué dirán, voy a entrar al grupo de trastornos. Entonces tengo que tomar decisiones y ver 2 o 3 alternativas. ¿Qué imagen social tengo? Quiero proyectar, quiero trabajar en el tema de inteligencia emocional. ¿Qué imagen social tengo? ¿La que los demás quieren? ¿O tengo la que yo decido? ¿O tengo una imagen que tal vez está demasiado en su zona de confort? Porque este es otro de los errores que vemos. Que no importa, yo me he visto como sea, pero soy un profesional, pero no importa. Voy en chinela, ando en camiseta, como que salí en pijama de mi casa y así me puedo ir a la oficina. Y no importa, y entonces, ¿qué le estoy diciendo a las otras personas? ¿Cómo estoy respetando el espacio y qué clima estoy creando? Así sea que va al colegio de sus hijos, o va a un supermercado, o va a un grupo social. Hay muchas personas que no quieren salir de su zona de confort y eso les afecta en su día a día y en su proceso de adaptación. Entonces la inteligencia emocional tiene que ver con, el primer pasito es ese. Primero, ¿qué imagen social tengo? ¿Cuál quiero proyectar? ¿Cuál es coherente con la persona que yo soy? ¿Cómo siento la vida? ¿Y qué etapa de vida estoy viviendo? ¿Y estoy aceptando mi etapa de vida? ¿Realmente estoy aceptando que tal vez necesito un bastón? ¿O me quiero comportar como un jovencito que ando con tenis y haciendo ejercicio? Y tal vez ya no puedo. Quizás puedo dar unos pasitos, pero más lento. Entonces, esto entra en conflicto y en peleas internas muy fuertes que terminan en todos los trastornos que ya venía mencionando, sobre todo la ansiedad. Ok, vuelvo al que dirán. Hay un dicho popular nicaragüense que dice pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque todo el mundo se mete y opina sobre todo sobre los otros, o hay grupos que opinan y se meten en la vida de los otros, ¿no? Y terminan afectándolas muchas veces esa vida. La persona que se rebela contra ese qué dirán del pueblo chico, terminan siendo considerados rebeldes. Entonces, ¿a qué voy? Si yo no estoy conforme con este entorno en este momento y creo que mi entorno debe de ser otro, estoy en lo correcto al final. Claro que sí. Claro que sí, porque todos merecemos crear un entorno favorable, pero también necesitamos entrar en un proceso de adaptación y reconocer que no solamente existe mi entorno, que hay varios entornos sociales donde voy a socializar y hay diferentes reglas.
Entonces la inteligencia emocional tiene que ver con la asertividad, esa capacidad de poder marcar mis límites y decir no a otra persona, no me parecen las reglas que vos tenés, entonces no comparto tu grupo social o no comparto ese ambiente social, pero a veces es inevitable, lo tengo que compartir, entonces tengo que medirme hasta dónde yo puedo aguantar ese compartir. ¿Será que lo puedo aguantar 1 hora? Le tengo que dar una temporalidad para no entrar en crisis de ansiedad. Ok, no es un ambiente social de mi agrado, porque yo tengo mi propio criterio de lo que es el ambiente social que yo deseo trabajar, socializar o convivir. Pero luego me toca estar en situaciones incómodas, en situaciones injustas probablemente, porque la vida es injusta. De hecho, de entrada tenemos que aceptar esto. Si la vida es injusta, nosotros no podemos estar queriendo controlar la vida y todo lo que sucede. Pero sí podemos entrar en procesos de adaptación, marcando nuestros límites y diciendo, poniéndole temporalidad. ¿Cuánto puedo aguantar en este sistema? Por ejemplo, no me gusta ir al banco. Ok, ¿qué horas está más vacío el banco? No voy a entrar en ansiedad y me voy a ir a la hora donde está más lleno. Tengo que aprender a saber qué puedo controlar y esa es la inteligencia emocional. Ser asertiva o ser asertivo, pongo mis límites, pero también logro identificar qué es lo que yo puedo controlar. Yo no voy a controlar al banco y decirle, ábranme las puertas porque no quiero fila. Vacíenme el banco. Vacíenme el banco porque no quiero ver gente, tengo ansiedad social. No se puede. Pero sí puedo decidir, ok, he estado vigilando, estaba haciendo todo un monitoreo y a las 2 de la tarde es la hora que está más vacío. Esa es mi hora. El banco no se va a adaptar a mí, pero yo sí puedo controlar los horarios. Igual el autobús. Sí. Si no me gusta ir en esa pegazón y ese contacto con las personas, voy a irme con calma a qué horas es que va más vacío, voy a controlar, no quiero correr, me voy más temprano, me voy más tarde, mido los horarios. Entonces, la inteligencia emocional es aprender a tener cierto control sobre lo que somos capaces de controlar. Y sobre eso marco límites, digo no y digo sí, digo puedo y digo no puedo. Lo que pasa es que a veces vamos por la vida, yo le llamo esto como vivo con hambre. Vivo con hambre es que acepto lo primero que sale en el menú. Pero yo tengo que vivir con propósito, que es muy distinto. La persona que practica la inteligencia emocional tiene un plan de acción, tiene objetivos, tiene propósito, tiene proyecto y selecciona de toda esta gama de alternativas que tengo, que sí va conmigo, con mi imagen social y que no. Que me conviene, que me trae un beneficio y que no me trae un beneficio. Muchas veces yo he escuchado en Nicaragua que dicen, es que esas personas convenencieras, todavía no he entendido la palabra, pero sí la he escuchado. Hace lo que le conviene y eso es lo sano, eso es lo coherente. Esas son las preguntas. Lo que estoy haciendo corresponde a lo que yo siento, a lo que yo pienso, es coherente, es lógico, es congruente, o me estoy contradiciendo a mí mismo por aprobar a los demás, o porque estoy con esa hambre y esa necesidad de aprobación, acepto todo, no importa si yo me la voy a pasar mal. Entonces, en esa conformación de la imagen social, ¿a dónde entra el qué dirán? En poder marcar temporalidad y poder elaborar un plan de acción y decir qué puedo controlar. No puedo, la gente va a hablar siempre, ese qué dirán está excelente y es maravilloso, porque además es una gran oportunidad. Te empieza a decir qué está pasando, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, cómo lo estás haciendo. ¿Qué tal si tomamos todo ese que dirán y lo escribimos y a partir de eso decimos, de toda esta lista de lo que me han dicho, de lo que soy yo, qué puedo controlar y qué no? ¿Y cuánto tiempo le voy a dedicar atención a esto? ¿Y qué vínculo tengo con esa persona para que me interese tanto su opinión? ¿Qué experiencia tiene esa persona en el ámbito que me está criticando? Porque todo eso es interesante, no es tan malo el que dirá. No es necesario no es exactamente ponerle mente. No, es analizarlo. Es analizarlo y ponerlo en un escenario distinto. Si esa persona está opinando, no sé, X cosa de tu autoestima, de lo que haces, de cómo lo haces, entonces lo pongo en otro escenario. Digo, qué interesante tiene esto, qué de nuevas ideas me da. No necesariamente para cumplir el comentario o la crítica de la persona
a cabalidad, de una manera exacta, simplemente para analizarla. Y a lo mejor esa crítica no te sirve en esta etapa de tu vida, pero te sirve en otra. Nunca se sabe. Entonces, siempre verlo así. La vida es un abanico de oportunidades. Todo lo que me digan lo voy a tomar, lo voy a analizar. Si ahora no lo puedo analizar porque me enoja demasiado, lo voy a guardar. Pero siempre hay que escribir. Esta es una de las prácticas de las personas que cumplen la inteligencia emocional, es que escriben muchísimo. Escriben todo. Uno necesita escribir todo lo que pasa en el día, todo lo que me dicen y no creérmelo. Aquí hacemos lo contrario, el ejercicio que es totalmente insano y que es el que nos lleva a la sumisión y es el que nos lleva a ser personas dependientes y entrar en ansiedad, porque somos un pueblo muy ansioso en Nicaragua, es porque creemos todo. Lo que me digan, yo lo creo. Si te dicen, hoy estás fea, ay, estoy fea. Si te dicen, sos exitosa, soy exitosa. Pero no es creerlo, es analizarlo y es decir, ok, si dicen que soy exitosa, ¿exactamente en qué? ¿En qué sí funciono bien y en qué todavía no funciono bien? Una persona que lo practica mucho esto es una persona más sana, porque sabe sus límites y nadie te va a venir a poner en una posición de sumisión, ni nadie se va a sentir más que vos, que eso preocupa mucho en el que dirán. Si me lo dice, aquel es superior a mí, yo soy inferior, sino que te das cuenta, yo soy diferente. Ya hay otra lectura, cuando te decís, yo soy una persona diferente, tengo habilidades, pero también tengo algunas dificultades, limitaciones, y no me voy a ir a estar trabajando en las limitaciones, es por el contrario, voy a pulir y voy a perfeccionar sin creerme perfecto en mis habilidades. Ok, vamos a hacer una primera pausa. ¿Les interesa este tema? Seguramente que sí. Interactúe, opine, comente, por supuesto, y comparta también. Es importante compartir para que otros también conozcan. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Yesenia González, psicóloga. Estamos conversando en esta edición acerca de inteligencia, específicamente inteligencia emocional. Decíamos antes de entrar al programa que la inteligencia emocional tal vez sí hay razones, pero no es exactamente la única razón para considerarla, es desde el punto de vista económico, el punto de vista laboral. Es decir, yo te voy a analizar, te voy a poner un test, no sé, de alguna cosa, de alguna manera, para evaluar qué tan inteligente emocional, porque quiero los mejores rendimientos para mi empresa. Y a veces se ocupa solamente para allá, para este tema, cuando realmente esto es de la vida cotidiana. Es de la vida cotidiana porque somos seres sociales. Y como seres sociales, una de las características fundamentales de la inteligencia es la escucha activa. Entonces yo diría, sí, hay que hacer, pero no me confiaría de los test. Me confiaría más de la práctica, de la convivencia, porque la inteligencia emocional, te escucho activamente, te valido, creamos un clima de confianza, pero no soy tu íntimo. ¿Eso qué significa? Que no podés saber mi secreto, no podés saber mi vida. Y a veces, si lo hablamos desde el ámbito empresarial, a veces la intimidad y el conocer los secretos y el conocer la vida se convierte en un gran obstáculo. Porque entonces falté al trabajo porque ya sabes, pobrecita, yo tengo una hija. Bueno, te puede decir, pero todos tenemos hijos aquí. Sí, pero mira, mi pobre hija está enferma. Y entonces ya entramos en otro ambiente de intimidad donde a lo mejor asumimos roles paternos y maternos sin querer. Y ya no estamos en un ambiente de confianza. Entonces, el ambiente de confianza es, te puedo escuchar, podés contar conmigo. Pero el ambiente de intimidad es como, te pido la ayuda o hacelo por mí. Y ahí anulamos lo que es la responsabilidad emocional automáticamente. Entonces, en muchas empresas, el jefe o el personal de recursos humanos está a veces en función de ¿qué? De yo voy a asumir la responsabilidad emocional de esa persona, porque pobrecito, pobrecita. Y es lo contrario.
La inteligencia emocional te lleva a que escucho activamente a la persona, sigo un parámetro. Una de los primeros pasos es siempre con la conexión visual. El ser humano se siente validado, reconocido, aprobado cuando yo no miro para otros lados, mantengo esa conexión visual. Entonces, si usted quiere practicar la inteligencia en el día a día, son pasos sencillos, no es tan complejo. Claro, si quiere leer el libro de Daniel Goleman, excelente, porque te da unas pautas maravillosas, pero en pasos sencillos puede ser primero mi conexión visual básico con mis hijos, con mi familia, con el vecino, con la persona que todos los días me encuentro en la parada, con la persona que me encuentro en el súper. Empecemos a practicarlo en todos los espacios sociales. Primero la conexión visual, después escuchar que la persona hable y luego parafrasearle. No hay nada más enriquecedor que el parafraseo. La otra persona siente que no has perdido el hilo de la conversación, que te resulta muy interesante lo que está diciendo y sobre todo que no le vas a dar ni consejería, ni crítica, ni juicio. Porque al final el ser humano lo que quiere es hablar con él mismo. Es un monólogo, es un diálogo consigo mismo. Entonces dice, ando buscando un amigo, ando buscando una persona que me escuche. Un hombro en el que apoyarme. Un hombro en que apoyarme, pero hago mi monólogo. Yo no, ni siquiera en ningún momento al cerebro humano se le ocurre, quiero saber tu opinión, porque él ya sabe la respuesta. Pero necesita ese espacio, ese clima de confianza para poder hablar, para poder desahogarse y que la otra persona te haga un parafraseo, te diga lo que me estás diciendo quiere decir que esto y esto. Y un tercer paso es las preguntas. Preguntas no jugadoras, preguntas donde no criticas, solo preguntas para ampliar el tema. Y al final esa persona se va súper feliz y dice, ya encontré la respuesta. Fíjate que lo tenía tan cerca y no me daba cuenta. Me ayudó Yesenia y me hizo, bueno, a veces no decimos me hizo ver, me dijo cuál era la solución. Y a lo mejor Yesenia lo que hizo fue encauzar en la introspección. Siguió el hilo, le hizo sentir que su conversación tenía un hilo, tenía un sentido, había tal vez una introducción, había un nudo, un conflicto y había un desenlace. Eso es el parafraseo. Te digo lo que me estás diciendo, te lo estoy entendiendo de esta manera. Es así. Es esa la interpretación. Entonces la persona se va satisfecha. Esa es la escucha activa. Sí. Esa es la escucha activa que sí necesitamos practicar en las empresas, por supuesto, pero también en el hogar. El primer círculo social o el primer grupo social donde se debe practicar la escucha activa y la inteligencia emocional es en el hogar. Porque antiguamente se reunían las personas en fogatas simplemente para hablar su experiencia. Pero es muy cierto en la psicología que el ser humano lo que necesita es solamente escucharse a sí mismo. Pero para eso, un espacio social. A veces no lo podemos hacer solo, no queremos hacerlo solo. Tenemos demasiado ruido en la cabeza como para no escucharnos a nosotros mismos y necesitamos externarlo, necesitamos verbalizar lo que... Necesitamos esa mirada de validación. Simplemente necesitamos que alguien se conecte y me dé esa mirada de validación. Y a veces el otro interpreta otra cosa, cree que le estás pidiendo un consejo, cree que le estás pidiendo dinero, cree que le estás pidiendo una solución. Y lo único que estás pidiendo es escucha activa. Y es lo que menos hacemos. Menos hacemos, ¿por qué? Porque no tenemos un entrenamiento en inteligencia emocional. Entonces no lo practicamos. Y esto se puede hacer en cualquier espacio social, en cualquier sitio, en un parque, en un banco, en un súper, en una escuela, en una universidad, en el hogar, en cualquier espacio social. Y no necesariamente intimar o creerte que puedes invadir la vida del otro. Porque a veces decimos, si es un tema sentimental, déjalo. No podés invadir la vida del otro porque el otro sabe cuándo es el momento. Ese momento y ese tiempo y ese proceso que lleva, si es dejar una relación o un vínculo que no te es saludable, solo lo sabe el otro. Aún queriéndolo, no sé, por decir algo, yo quiero que te metas en mi vida, que
Que te inmiscuyas. No podés porque le anulás. Entonces ahí ya no estás siendo inteligente emocionalmente porque empezás a anular a la persona y a invalidarlo y le empezás a decir vos no podés, vos me necesitas, entonces generás una dependencia emocional. Si queremos relaciones sanas, vínculos sanos, tenemos que aceptar que la otra persona es responsable de sus emociones y darle el tiempo. Ahí solamente que la miremos en un total peligro, pues hay que resguardarla, pero ya llevarla con especialistas. Pero de otra manera es simplemente darle su tiempo. Si vemos que no está en un peligro, que no está en una situación de emergencia, démosle el tiempo, pero practiquemos esta escucha activa constantemente. De esta manera vamos a sentir cómo estamos en esa práctica de ser inteligentes en este ámbito con los demás y ayudándole a la responsabilidad emocional. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar. Cada quien es capaz de resolver, pero necesita aprender a ser responsable emocionalmente de sus propias cargas. No podemos cargar los asuntos de los demás. Ok, me dijo una cosa que me dejó ahorita pensando. Okay. ¿Tiene que ver la inteligencia emocional con las emociones necesariamente? Tiene que ver con las experiencias. Tiene que ver con un análisis de qué emociones tengo, qué pensamientos tengo y qué conductas tengo. Pero a veces no sabemos ni qué emociones tenemos. Entonces podemos empezar registrando nuestras sensaciones. Le doy un ejemplo. Hay muchas personas que dicen, yo sufro de ansiedad y siento una cosa aquí en el pecho, es como que me da un ataque cardíaco, no puedo respirar y ando así como acelerado todo el tiempo y ok, ¿qué significado le das a esa emoción? Eso se llama ansiedad, pero la persona no le puede poner el nombre y si la dice le aterra, porque dice, ya tengo un trastorno, tengo que ir a un psicólogo, Dios mío. Entonces luego hay que decirle, ¿qué significado tiene para vos? Bueno, el significado es que soy una persona ocupada. Ando acelerado esto del corazón y todo porque yo soy una persona importante. ¿Qué posición le das y qué significado y qué simbolismo? Entonces no voy a dejar mi ansiedad. Por más que vaya al mejor terapeuta, no suelto esa ansiedad. Porque le doy un significado muy importante a nivel emocional. Mi pensamiento dice, si vos estás en calma y estás tranquilo, sos un inútil. No estás haciendo nada. No estás haciendo nada, ni descansé. Sí. Entonces me vuelvo un multitarea, ese que todo lo puede, que todo lo hace. Ahí hay cero inteligencia emocional. Y quiero controlarlo todo, entonces ando buscando esa adrenalina y esa emoción y andar así como el corazón acelerado, la presión alta. Si no estoy estresado, no estoy haciendo bien. Para sentirme importante, correcto. Andamos buscando ese estrés, ese estar como en la cúspide y por eso es tan importante registrar qué siente mi cuerpo y ya luego cuando le doy el significado me es más fácil decir cuántos años llevo yo con ansiedad, cuántos años llevo corriendo y por qué la calma me da tristeza. Y todavía si damos una lectura hay un trasfondo más importante que tiene que ver con la satisfacción con la vida, con el placer. Eso es lo único que te da emoción en la vida, el correr, el estrés, el ser multitarea, el ser necesario para todo el mundo, es lo único que a tu vida le emociona. ¿Qué cosas has dejado de hacer? Tal vez un deporte extremo quizá, o tal vez has dejado de enamorarte. Y entonces estás sustituyendo. Y la alegría es muy parecida a la ansiedad, la euforia es muy parecida a todo lo que tiene que ver con este estrés tan fuerte que nos derrumba. Entonces a veces estamos sustituyendo lo que le llaman comúnmente que no existe emociones negativas y positivas, es eso, porque voy buscando sustituir, como no estoy satisfecho con mi vida, no estoy haciendo cosas para construir esa vida que yo quiero. Entonces luego me quedo con esta ansiedad y con esta sobrecarga laboral, esta sobrecarga de problemas, porque a veces cargamos los problemas de la familia, solo para llegar a la cúspide y vivir eso, ando la presión altísima, ando acelerado, y es que me siento activo, me siento despierto, me siento funcionando. Mucha gente vive así, y eso le da vida. Y de repente necesita enamorarse, es hacerse un viaje, es vivir, es irse a tirar ahí en un canopy,
Es sentir esa emoción, pero de manera que no te haga daño. Entonces la inteligencia emocional te lleva a buscar cosas donde tengo control, donde vivo emociones intensas, si es lo que yo creo que mi cuerpo necesita, pero que no me haga daño. Y empezar a conectar, no todos pues vamos a conectar con la calma y la tranquilidad, pero no entender la calma y la tranquilidad o asociarla como tristeza, como estoy deprimido, como estoy solo y qué mal es. Es que eso le iba a decir, es decir, entender qué cosa nos hace daño es importante, porque a veces creemos que hay cosas que nos hacen daño que no nos hacen daño. Es decir, sentarse y relajarse para una persona muy atareada o muy activa no necesariamente es lo malo. No es lo que no necesariamente hace daño, ¿no? Sin embargo, el estrés puede ocasionar problemas de salud. Porque hay hay problemas de salud emocional, sí, ya hay. Y que efectivamente podrían terminar haciéndonos daño, pues, ¿no? Entonces, identificar qué cosa es hacernos daño y qué cosa no es hacernos daño. También eso tiene que ver un poco. Entonces eso me lleva a la pregunta: ¿hay un aprendizaje sobre la inteligencia emocional? ¿Se construye la inteligencia emocional? Voy a dejar la pregunta para después de una pausa. Estamos conversando acerca de inteligencia emocional. Interactúe, opine, comente. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Yesenia González, psicóloga. Le preguntaba, ¿se construye? ¿Cuándo es importante construir la inteligencia emocional? Bien, la inteligencia emocional se construye desde esas creencias que tenemos desde niños. Entonces es bueno aquí analizar qué respuestas tenemos desde la niñez. ¿Cuáles son esas respuestas que damos ante determinadas emociones o ante situaciones donde socializamos con otros? Si al socializar con otros de niño yo era ese el que se agarraba del pelo con los demás, o era el sumiso que simplemente se quedaba calladito, o era el que ponía quejas, o era el pasivo agresivo que mandaba a otro. Entonces ese mismo patrón de comportamiento lo vamos a llevar hasta la adultez. Pero a veces seguimos siendo ese niño emocional y seguimos respondiendo como ese niño emocional siendo adulto. Y eso lo podemos ver en los distintos escenarios. Y otras veces nos volvemos adultos emocionales que empezamos a hacer procesos de reflexión. O sea, decimos, me sucedió esto y ¿qué es lo que debo o qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debería hacer? Y lo cambio por otras palabras que sean qué es lo que elijo y qué es lo que decido hacer. Ahí es como ese puente, ya estoy pasando a ser un adulto emocional. Entonces ya estoy transformando y es donde verdaderamente me empiezo a construir en mi identidad como adulto emocional y ahí empiezo a desarrollar mi inteligencia emocional que luego voy a transmitir a mis hijos. Y mis hijos luego van a hacer sus propias transformaciones, porque la vida se trata, es un constante movimiento, siempre vamos cambiando y transformándonos. Pero este ejercicio es muy sencillo y muy práctico. Siempre revisemos ante cualquier situación emocional que estemos en ese pleito interno, en ese conflicto, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Qué debería hacer y qué debo hacer? Las respuestas de esas preguntas nos van a llevar a ese patrón de comportamiento de creencia, que pueden ser basadas en machismo, basadas en desigualdades, basadas en culpa, basadas en no al placer. Entonces, cuando descubrimos esas respuestas ante cualquier situación, decimos, ¿qué tengo? ¿Qué debería? ¿Qué tendría que hacer? Hay algunas nos van a llevar a la perfección, a ser perfecto, ser una persona que tenés que hacer las cosas correctamente. Ese es camino a la enfermedad emocional, ansiedad, estrés, depresión. Pero luego si yo cambio esa respuesta, digo, no, ahora voy a decidir, voy a elegir y voy a definir qué puedo y qué no puedo hacer. Ahí estoy siendo un adulto emocional, estoy construyendo mi propia identidad y estoy practicando mi propio concepto de inteligencia emocional. Ok, pero esto tiene que ver un tanto... No estoy replicando lo de los padres. Pero es que esto tiene que ver un tanto con revisar qué es lo que hemos construido, es decir, ver
ver nuestros orígenes de alguna manera, o el origen del conocimiento que tenemos, de la experiencia que hemos tenido. Pero yo pensaba más bien cómo trabajamos la inteligencia emocional desde la niñez. Es decir, y es que estoy pensando en una cosa, a ver, uno no puede dar lo que no tiene. Correcto. ¿Ah? Entonces, si yo soy un niño adulto como padre, ¿ah? Yo lo que voy a propiciar en mis hijos es ese niño adulto. Es decir, a mí me gusta jugar con los carritos a control remoto con mi hijo, porque yo soy un niño adulto. Está bien. Está bien compartir, pero tengo obsesión con los carritos a control remoto. Y yo tengo en mi cuarto, no en el cuarto del niño, en mi cuarto tengo cuestioncitas de control remoto, ¿no? Porque soy un niño adulto. Entonces, y eso es lo que construyo con mi hijo, no solamente una relación, sino que construyo mi pasión con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Por eso... Si ya adolescente y resulta que sigo siendo un joven soltero, pese a estar casado, hago con mi hijo eso mismo, ¿no? Y entonces, es que como yo soy mujeriego, yo le voy a enseñar a mi hijo que cuantas más mujeres tenga, más macho es. Esa construcción, ¿no? Ahí no estamos, ahí solo estamos replicando. Uh-huh. Ahí no estamos construyendo inteligencia emocional, sino replicando. Uh-huh. En estas dos escenas que usted me compartió o ejemplo, solo replicamos un patrón de comportamiento. Yo repito ese patrón de comportamiento, voy repitiendo eso que yo aprendí de mis padres o eso que yo creo que es valioso para mí y es significativo. Si es jugar carrito, lo comparto con mi hijo, y a mi hijo le tienen que gustar los carritos también. Y si le gusta la pintura, no es que te tienen que gustar los carritos, porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces solo repito un patrón. La inteligencia emocional se construye cuando yo empiezo a elegir, a decidir y a definir lo que puedo y lo que no puedo. Ok, me detengo ahí un segundito y voy de nuevo. Uno no da lo que no tiene, ¿no? Uh-huh. Si yo no he aprendido a decidir, si no he aprendido a elegir, no puedo construir en mis hijos esa razón para ellos, ¿no? No puede. Que ellos elijan, entonces que ellos construyan, que ellos tengan opción, porque aquí las cosas se hacen como yo digo. Exacto. Necesita un proceso de sanación de heridas emocionales. Esa persona, tal cual así como usted la describe, que no puede, de hecho, no debería en este caso, educar a otras personas. Que ese es otro tema muy interesante. No debería, pero lo estamos haciendo al final. Pero los tiene y ya están aquí. Sí. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad emocional? Sanar sus heridas emocionales. Y decir, voy a hacer un stop, porque yo estoy viviendo desde lo que yo tendría, debería y tengo que hacer como mandatos de vida. Y eso estoy transmitiendo a mis hijos. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos heridas emocionales. No nos damos cuenta, por eso empecemos a cuestionarnos. Uh-huh. El proceso terapéutico no empieza en la sala de terapia, en el consultorio. Empieza cuando estoy a solas y me digo, ¿realmente cómo vivo? ¿Vivo según lo que yo debería, tendría y tengo que hacer? Y quiero retomar un poquito lo que hablaba del inicio, la imagen social. Uh-huh. ¿Mi imagen social corresponde a lo que yo siento? ¿Es coherente conmigo o es la imagen social creada de mi papá y de mamá? Estoy replicando papá y mamá en mi papá y mamá adulto. Es una réplica lo que tengo y lo estoy replicando con mis hijos. ¿Y hasta cuándo se va a parar esto? Hace poquito yo hablaba de un tema bien interesante, la oveja negra. La oveja negra ese que es el diferenciador. Sí. El que si todos beben café, él no bebe café. El que se salió del redil. Y la oveja negra es sanadora, porque la oveja negra te cuestiona. Esa persona que puede ser la oveja negra es la persona que está practicando más la inteligencia emocional, aunque a la luz de los demás puede ser la más errada. Pero ella está buscando su identidad, ella está eligiendo, ella está decidiendo. Entonces el camino es llevar a nuestros hijos hacia ese proceso de, así como antiguamente, sentarse alrededor del fuego. Bueno, sentémonos en nuestros hogares,
Quitémosle importancia al celular, dejemos el celular a un ladito, quitémosle esa importancia, que es mucha información, sí, pero esa información a veces puede ser muy basura para lo que queremos crear como familia. Y conversemos y saquemos esos pensamientos diferentes. Hagamos como un laboratorio de pensamientos de nuestra familia. ¿Qué pensás vos sobre este tema? ¿Qué pensás vos? Sin juzgar, sin criticar, solo practicando lo que es la escucha activa. Y empecemos a construir eso que queremos elegir, lo que queremos decidir de cómo queremos ser en este contexto social. Porque hay muchas situaciones y comportamientos que respondían a otro contexto social, pero al actual no responden. Hace mucho tiempo quizás un youtuber no era visto con el valor que tiene ahora. Entonces si tu hijo o tu hija quiere ser youtuber, ok, yo te impulso. A mí tal vez no me interese, pero te impulso y qué contenido le vas a dar, hacia dónde lo vas a llevar, qué poder podés tener en eso, qué talentos tenés para hacerlo. Entonces no es descalificar, no es ver las personas distintas, diferentes, como no sos parte de, sino es más bien empezar a tomar decisiones, a elegir y a abrir esta oportunidad. Eso es la práctica diaria de la inteligencia emocional. No me voy a quedar con lo que debo y con lo que tengo que hacer. ¿Hasta qué punto eso me es funcional? Si me es funcional, pues lo sigo practicando. Pero si ya está ya corresponde a una experiencia de otro siglo que nada que ver, no es funcional, ¿por qué lo voy a seguir practicando? Lo tengo que contrastar con la realidad. Esta imagen social de mi persona, pero también de mi hogar, de mi familia, de mi círculo de amigos, la tengo que contrastar con la realidad. Esta práctica, ¿en qué se ajusta a la realidad? ¿En qué es funcional y en qué no es funcional? ¿En qué trae consecuencias positivas? ¿En qué trae consecuencias negativas? ¿Qué resultados me da? Pero esto es una constante evaluación. Es sentarme en la casa y evaluar cosas que no hacemos. Y la inteligencia emocional nos lleva a eso, vamos a evaluar. No es solo vivir por vivir, no es solo hacer por hacer. Evaluemos resultados, consecuencias positivas, consecuencias negativas. ¿Qué es funcional? ¿Qué no es funcional? ¿En qué estamos invirtiendo demasiado tiempo y demasiada energía y en qué no? ¿En qué posición me pongo en esa inversión de tiempo? Fíjense que tocamos un tema que me parece que es importante, que es el tema de las heridas emocionales. Y tal vez yo recalcaría que todos tenemos y tenemos son de alguna manera necesarias. Heridas emocionales. Son necesarias. Lo que pasa es que no las sanamos completamente o no las sanamos adecuadamente. Toquemos eso rapidito antes de concluir el programa. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Yesenia González, psicóloga. Estamos conversando las heridas emocionales. Decimos que las heridas emocionales existen, van a ser. Lo que pasa es que hay que curarla, hay que sanarla, hay que vivir los procesos y avanzar. El gran problema es que muchas veces nos quedamos con la herida y nos lamentamos sobre esa herida y sobamos la herida y vivimos sobre esa herida de alguna manera. Y eso es lo que a veces nos hace mucho daño. Las heridas emocionales son necesarias, son parte de nuestro camino. Nuestro camino está lleno de heridas emocionales en todo momento. ¿Y por qué vivirla? Porque eso nos hace personas resilientes. Porque la vida se trata de vivo, experimento, me equivoco, evalúo de esa equivocación y avanzo. Entonces, si yo solamente me quedo con la herida, me ubico en una posición de miedo, pero también me bloqueo y no avanzo. Me quedo hasta ahí, es como me estanco, entro lo que le llamaba la zona de confort, que es otro de los errores para no practicar la inteligencia emocional. Me quedo aquí, me quedo quejándome, me quedo adornando mi herida, decorándola, siendo la víctima de las situaciones. Entonces,
La transformación y el volverme resiliente es decir, ok, sí, yo viví esta situación, pero ¿cuántas otras personas la han vivido? ¿Soy la única persona? ¿Soy yo tan importante que me tienen que pasar a mí todas las desgracias o hay otros que lo han vivido? Y si otros lo han vivido, ¿cómo han salido de eso? ¿Qué cosas han hecho concretas? Y aquí nos ayuda mucho la parte del cine, de la televisión, ahora las series. Nos pueden enseñar un camino, pero de ese camino lo interesante es que yo puedo cuestionar y decir, no, así como ella o él salió, a mí no me parece. Yo lo voy a hacer de tal manera. Pero ya me mostraron un escenario donde alguien logró resolver y logró salir de esa situación emocional de donde estaba bloqueado. Entonces, este camino de transformación, de lo que soy, de lo que tengo ahora y cómo lo puedo hacer diferente, se necesita por eso vivir la herida emocional. Vivir el malestar, porque a partir del malestar es que me vuelvo creativo. Y a partir del malestar es que el ser humano crece y puede ver opciones. Si siempre estoy bien y nunca me pasa nada, ¿cómo voy a ver opciones de cambio? ¿Cómo voy a ver hasta dónde llega mi potencialidad y mi talento? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Tengo que estar en adversidad, tengo que vivir una herida emocional para saber qué potencialidades tengo, qué habilidades tengo, cómo lo hacen las otras personas, cómo puedo aprender o qué es los errores que cometen también. ¿Qué ha hecho mi generación? Sanar mis heridas es ver mi hogar, es ver mi familia, es ver mi historia familiar. Quizás la respuesta no la tengo yo, pero tal vez mi tatarabuelo en algún momento vivió algo parecido y sí, ahí tengo la respuesta. Entonces empiezo a analizar toda mi historia familiar y a nivel emocional, qué problemas hay en mi familia, qué historia hay, qué cosa es la que no tenemos que repetir y qué cosa es la que sí podemos permitir porque son funcionales. Entonces, llevar ese historial, llevar ese recorrido de la familia es tan enriquecedor y tan importante. Enfoquémonos ahí, dediquemos tiempo en eso. Si quiero sanar emocionalmente una herida, empecemos a hacer un árbol y digamos, ¿qué en común tenían mis tatarabuelos? ¿Qué en común tenían mis abuelas? ¿Qué tenían de diferente? ¿Qué problemas había en mi familia? ¿Cómo se resolvían los problemas? Si acaso se llegaron a resolver alguna vez. Si acaso. Sí. O se quedaron paralizados en el tiempo y no los resolvieron. Si había una historia de alcoholismo, entonces todas las generaciones fueron alcohólicas y nadie dijo, hay otra forma de vivir. ¿Qué otras maneras de vivir hay? ¿Quién rompió todo ese hilo de comunicación y que se iba transmitiendo de generación en generación? A veces la respuesta está ahí y lo podemos adaptar a nuestro contexto. Estoy viendo que lo metódico tiene que ver con la inteligencia emocional. Los procesos. Los procesos. Ok. Es necesario buscar ayuda y nunca está de más buscar ayuda. Al final de cuentas no siempre podemos solos todo lo que queremos hacer. Y zapatero a tu zapato, ¿no? Es decir, no voy a ir donde el vecino a que me ayude a curarme una herida emocional. Zapatero a tu zapato. Una herida emocional sí requiere buscar ayuda terapéutica, pero muchas personas logran procesos profundos terapéuticos con leer un libro, con ver una película, con un documental. Hay muchos cambios, pero siempre van a necesitar este contacto, esta escucha activa. Y no hay que tener miedo a la ayuda. Y no hay que tener miedo. El mayor miedo, creo, de ir a la terapia y entrenarse en inteligencia emocional es descubrirse. El mayor miedo es descubrir tu potencial. A veces sabemos la respuesta y la queremos ocultar. Pero no nos enfoquemos, la gente dice, no, es que no voy a terapia porque voy a descubrir todo lo terrible que he vivido y voy a llorar todas las cosas feas que me han pasado o lo que me ha provocado la herida. Pero a lo mejor no, a lo mejor descubre su potencialidad. Y a lo mejor en la terapia empezamos a trabajar con lo que funciona bien. Y si llores, porque era importante llorar. Y si lloró, y si no lloró, es porque en ese momento lo necesitaba. Sí. No podemos anular las emociones porque las emociones siempre nos llevan a transformación y a crear la resiliencia.
y las emociones siempre van a estar ahí. No podemos ser personas sin emociones. Siempre van a estar ahí. Vamos a llorar de alegría, vamos a llorar de felicidad, vamos a llorar de tristeza. Y necesitamos pasar por este proceso. Sí. Entonces, de repente, la terapia es una oportunidad para encontrarte, y al que le tenemos más miedo de encontrarnos es a nosotros mismos. Es a ese autodiálogo que vamos a hacer con el terapeuta. Porque decimos, voy a ir a un terapeuta solo para que me diga sí, está bien, o me haga 2, 3 preguntas. Pero eso genera una transformación interna y unas grandes dudas, que después la persona dice, quiero volver porque me quedé con una duda, con una pregunta, no entendí algo, quiero entenderlo. Y el simple hecho de entendernos ya empieza ese hermoso proceso de transformación. Y de avance, que es lo más importante. Y de avance, correcto. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta conversación. Agradecerle también a nuestras amigas, amigos televidentes su sintonía, esperando que este tema haya sido de mucho provecho para usted. Si fue así, por favor, interactúe, comparta, opine.